Dios. Vamos a estar meditando en Esther en estos días, así que estemos listos también. El día de hoy estaremos viendo el tema acerca de decisiones. Aunque vamos a estar hablando de Esther, no voy a ahondar mucho en el libro de Esther y en el final o en el mensaje central de Esther, sino que quiero tomar este tema porque creo que es muy importante. También los hermanos que van a estar en miércoles y viernes van a hablar más acerca de Esther, y usted que va a estar meditando y también en los podcasts va a estar escuchando acerca de Esther. Pero yo quisiera en esta hora hablar acerca de las decisiones. Pero aunque aquí vamos a hablar de un rey y su reina y después Hadasa o Esther, que va a entrar en escena, parte del pueblo de Dios, siendo que están en una nación que no teme a Dios, en Media y Persia, y las situaciones los ahorillan a hacer cosas o vivir su vida conforme ellos piensan que es correcto. Sin embargo, después ellos tienen que, aunque no se menciona el nombre de Dios en el libro, ellos tienen que acudir a Dios porque proclaman ayuno, y ese ayuno era al Señor. ¿Cómo debe el hombre creyente, la mujer creyente, tomar sus decisiones? Y lo voy a enfocar, ya que estuvimos meditando también en Cantares, hacia el matrimonio. Esas decisiones que destruyen o levantan una casa. Y no solamente destruyen o levantan una casa, sino destruyen o levantan un reino. ¿Cuántos países, cuántos reinos hemos visto destruidos por una relación matrimonial? Parecen cosas de telenovela, ¿no? Y hasta nuestros presidentes se casan con actrices para tener más fama, o tienen un matrimonio aparente porque van a llegar a ser gobernadores o presidentes. Pero ¿cómo está destruido ese hogar? Y eso mismo que hay en su vida y en su hogar lo están reflejando ¿dónde? En la nación. Y eso afecta. Aquí en México parece que todo se pasa por alto, pero en Estados Unidos, si un presidente hace algo que es incorrecto, lo están sacando, lo están condenando, lo están juzgando. Y un diputado que hace por vergüenza o por honor en Estados Unidos renuncia, o en otros países. Y aquí en México parece que el más perverso, el más malo es el más famoso, ¿no? Y tiene más votos. Sin embargo, hermanos, en el pueblo cristiano no debe ser así. Y yo quiero hablar de las decisiones también del matrimonio. Y aclaro, no estamos hablando del machismo, estamos hablando de una situación que es de aproximadamente hace 2500 años. Tenemos que entender la situación de ese momento y no juzgar con los parámetros de ahora. Una. Segunda, que también el que no es creyente no va a entender esto. Para ellos a veces es hasta locura. Y dicen, ¿cómo el hombre puede hacer eso? ¿O cómo la mujer puede hacer eso? Y no estamos justificando la inequidad, no estamos justificando el machismo en ninguna manera, ni el maltrato a las mujeres en ninguna manera. Sin embargo, las decisiones que tomamos dentro del matrimonio repercuten para toda nuestra vida. Y debe ser bien importante las decisiones que tomamos. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias y permite que no solamente podamos tomar decisiones correctas, basadas en nuestro buen juicio, sino más allá de eso, basados en la dirección de tu Espíritu Santo y en tu palabra. Porque tenemos una comunión contigo y porque cuando necesitamos de ti nos acercamos a ti. Pero no solamente en ese momento, sino que diariamente estamos pendientes de tener esa comunión contigo. Permite, oh Padre, que en esta hora, aún a través de la historia de Esther, puedas hacernos ver lo hermoso que es conocerte, lo hermoso que es, aún en medio de una nación que no te conoce, mostrar la diferencia, el carácter, el corazón, el espíritu, ser luz en medio de las tinieblas. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, el contexto es que Asuero es el hijo del rey Darío,
que nosotros encontramos también, que se habla en Daniel, que se habla también con los que regresan después del exilio. Y este es el emperador de Media y de Persia, actual Irán. Y parece ser que con Darío llegó a su máximo esplendor este imperio, y con Asuero no era lo mismo. Habían pasado ya años, estamos hablando como de la deportación o exilio del pueblo. Habían pasado alrededor de 100 años o poco más de 100 años. Entonces, estas personas no son los primeros deportados o son los que salieron de Jerusalén, sino son sus descendientes. Ya han regresado aproximadamente en el año 538. Empezaron a regresar a Jerusalén, pero esta historia se da entre el 485 y 465. Esto quiere decir que aunque ya habían regresado, estas personas decidieron quedarse en ese lugar. ¿Por qué? Aunque no era su tierra, pero era más cómodo vivir en el imperio que regresar a una tierra destruida. Tenían beneficios tal vez ahí. No querían regresar a una tierra insegura. Entonces, ya no eran esclavos, pero van a estar en una situación inminente que prácticamente los judíos serían exterminados en esta suerte. De hecho, de ahí sale una fiesta para ellos que se llama el Purim, que lo celebran a raíz de Esther. Y ellos han estado viviendo en ese lugar, pero también al mismo tiempo han aprendido ciertas costumbres, se han adaptado allí. Ahora, Darío había levantado 120 provincias y 120 gobernadores que se llamaban sátrapas. Entonces, cuando este Asuero habla de ese, o se menciona a esos príncipes, habla de estas provincias. Nosotros lo vemos en la Biblia como Asuero, pero en la historia lo podemos ver como Jerjes o Artajerjes primero. Y y cuando este nuevo emperador, Asuero, llega a gobernar, quiere mostrar poder, quiere darle confianza a sus súbditos. Y por eso en el libro de Esther vemos en el primer capítulo una serie de excesos de fiesta. Y recordemos, esto no es el pueblo de Dios, es un pueblo pagano, es un emperador. Pero en medio de esa nación está el pueblo de Dios. O sea, como en este mundo. En medio de este mundo estamos nosotros. ¿Pero nosotros viviremos como ellos viven? No. Y entonces nos dice en el capítulo 1, verso 3, que en el tercer año de su reinado, él empieza esta celebración dando una muestra de su poder y haciendo un banquete a sus príncipes, a sus cortesanos. Entonces todos los gobernantes vienen a él. Recordemos que esto pasa también en Daniel. Cuando Nabucodonosor quiere mostrar su poder, manda a traer a los gobernantes y muestran todo su poder, aún con una estatua. Aquí lo hace con una fiesta. En el verso 4 nos dice el propósito: para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder, por muchos días, 180 días. Posiblemente no fueron fiesta todos los días, sino durante ese tiempo que él veía que se venía bajo su poder, empieza a mostrar ese poder de esa manera. Y al final va a ser un banquete por 7 días. En el capítulo 1, verso 7 nos va a decir eso, para cerrar toda esa celebración. Pero vemos algo aquí, primero, un exceso. Durante todo ese tiempo, ¿qué hubo? Alcohol, fiesta, celebración a ídolos, y en medio de eso está el pueblo de Dios. Creo que en medio de los cohetes, las marchas de estos días, las fiestas, en medio de ellos estamos nosotros, ¿no? Precisamente en diciembre, bueno, creo que en México en cualquier fecha. Y si viven en Puebla, todos los días.
En medio está el pueblo de Dios. Pero ¿cómo se comportará el pueblo de Dios? Este hombre va a hablar acerca de su poder durante todo este tiempo. Y en el verso 7 dice: y daba a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. Empieza a mostrar toda esa supuesta generosidad, o más bien el orgullo, la vanagloria, ¿cómo se llama esto? La presunción que hay en este hombre. Pero en esta situación va a tomar una decisión muy difícil. La toma de decisión desde la emoción, desde los excesos, desde ¿cómo decir? Desde los sentimientos. Y de esta manera los hombres que no conocen a Dios toman sus decisiones. Si tú te sientes bien, hazlo, dice el hombre, ¿no? Si tu conciencia no te redarguye, hazlo. Y a veces también los creyentes aconsejamos esto, y esto no es correcto. Cuando Dios dice que no o sí, aunque nosotros no nos sintamos bien o nos sintamos bien, eso es lo que Dios quiere. No es porque sentimos bien o porque nuestra conciencia nos dice que está bien, sino es porque la palabra de Dios dice que es correcto o no es correcto. Entonces, este hombre está casado o tiene esposas. Los reyes tenían muchas esposas, pero una era la reina, se llamaba Vasti. Vasti quiere decir hermosa. Y entonces, en ese tiempo, igual que ahora los musulmanes, las fiestas eran aparte los hombres y aparte las mujeres. Entonces Vasti hace fiesta para las mujeres nobles que habían venido, y este hombre, en su momento de sentirse grande, de debilidad, en el orgullo del hombre, creo que esto pasa mucho con los varones, quieren mostrar más grandeza, quieren ser exitosos, quieren mostrar que pueden lograr todo. De hecho, hasta México quiere ir a la Copa para ganar la Copa. Quiere mostrar, pero no se ha preparado. Y no es que sea anti-mexicano, no, amo a México y le echo porras, pero ya sé que iba a perder. Pero si se prepararan mejor, entonces posiblemente sí, competirían más. No es porque no crea en ellos, es porque no se ponen las pilas. Pero a veces también nosotros como creyentes queremos hacer muchas cosas, queremos conquistar el mundo. Pero hermano, ¿cuándo nos acercamos al Señor para pedirle a Él, para orar, para meditar su palabra, para prepararnos? No le estoy reclamando, hermano. Esta es nuestra realidad. ¿O no, hermanos? Ahora, dice en el capítulo 1, verso 10: el séptimo día, estando el corazón del rey alegre de vino, ¿cómo estaba? Borracho. Sí, después de 7 días de tomar y tomar. Los que han tomado aquí, perdón, saben de lo que hablo. Yo nunca he tomado. Yo no he tomado, no me he emborrachado, así que no sé. Pero si usted tomó, usted sabrá. Pero lo he visto. Y de hecho tenía compañeros desde la prepa que decían: es que no me gusta tomar, no le siento sabor. Pero bueno, por convivir. Y dice, y termino borracho. Y al otro día siento que se me cae la piel. ¿Y por qué tomas? Pues no sé. Pero están tomando. Y ya cuando toman, empiezan a pelearse, empiezan a salir bravucones, bueno, tantas cosas. Así estaba el rey. Y entonces en ese momento, ¿qué dice en el verso 11? Que manda que trajesen a la reina Vasti a su presencia, a la presencia del rey, con la corona. O sea, Vasti, ¿qué significa? Hermosa. Y era la más hermosa de todas, tal vez. Pero ¿qué era lo que quiere hacer en el verso 11? Para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. O sea, todo el orgullo, toda la vanagloria del hombre. Siempre buscamos lo mejor, decimos, ¿no? Siempre queremos prosperar y está bien.
Sin embargo, eso nos puede llevar al orgullo, a la presunción, al envanecimiento, a humillar a los demás. Y esto era lo que el rey quería hacer, mostrar el poder aún con su esposa. Su esposa se convirtió en un objeto para él, ¿no? No le dio el respeto. Una decisión incorrecta, por eso hoy hablo de decisiones. Una decisión tomada en un momento incorrecto va a llevar a un final trágico. Era una fiesta para celebrar y realmente esa fiesta se convierte en una destrucción. Entonces Vasti, como ya era precursora del feminismo, no estoy en contra de las mujeres, en ninguna manera. Creo que somos exactamente iguales delante del Señor. Merecemos el mismo respeto, pero cada uno tenemos un lugar especial delante del Señor, un rol tal vez biológico, si usted quiere. No hablamos en la iglesia, fuera, biológico. Y dentro del matrimonio cristiano, si nosotros sabemos llevar esta relación, es más hermoso, más placentero el matrimonio. El hombre quiere llegar a casa. La mujer se siente respetada y amada por su varón. Pero ¿qué hace el mundo? El mundo pelea, compite, se golpean, se demandan, se dejan y se vuelven a casar y a separar. Es un problema, ¿no? El matrimonio. Y todo es por decisiones. Decisiones que tomamos que han llevado a un final trágico. Entonces Vasti no responde a los deseos del rey y no quiere ser expuesta, y eso es natural. Tal vez ella buscaba el respeto, es normal, es correcto. Sin embargo, ¿quién era su esposo? El rey, y no de un reino cualquiera, de todo un imperio. Y esta mujer va a tomar también una decisión desde su corazón. Tal vez por humildad, tal vez por respeto a su esposo, por el mismo imperio o el mismo reino, ella podía presentarse, pero ella no lo hace, toma una decisión, no hay humildad en su corazón. O sea, cada uno está en su trinchera. En ella no hubo sabiduría, ella no estaba ebria. Ella podía tomar tal vez una decisión mejor, no sé cuál, pero podía tomar una decisión mejor. Y entonces no accede a ir al rey, y el rey se enoja mucho. Dice en el capítulo 11, verso 12, capítulo 1, verso 12, que el rey se enojó mucho y se llenó de ira. Aquello que era una fiesta, malas decisiones. Y esa mala decisión empieza desde el momento de querer mostrar poder y autoridad, de lucir ante los demás lo que tenía, de ir a los excesos en el alcohol y en las fiestas y en todo. Luego aún hasta su mujer. ¿Hasta dónde llevó la decisión, las malas decisiones? Esta mujer también toma una mala decisión. ¿Y qué es lo que va a pasar? Trae enojo e ira. Cuando en el matrimonio no tenemos uno de los dos no es prudente o no es sabio, nos va a llevar a la destrucción. Tiene que empezar ciertamente el varón, es al que le corresponde. Y va a decir, no, es que el varón es más importante. No lo digo por eso, sino porque el carácter del varón es uno y de la mujer es diferente. Quiera o no quiera, ya naturalmente somos así. La mujer es más emocional, el hombre piensa más las cosas, ¿o no? Pero cuando el hombre necesita ese apoyo, ¿sabe quién es el sustento, el soporte? La mujer. Pero cuando la mujer necesita esa frialdad, por eso está el hombre, ¿no? Para pensar, para tomar una decisión en el momento a veces de enojo. El hombre debe aquietarse. Somos diferentes. Lamentablemente, cada vez la iglesia se va comparando o va viviendo más como el mundo.
Y entonces Vasti tiene una respuesta incorrecta. En el capítulo 1, verso 12, no pensó en las consecuencias, no toma la decisión correcta. Ciertamente, posiblemente el rey estaba actuando injustamente, pero Vasti conocía la ley del imperio y podía morir por no presentarse delante del rey. Además, era su esposo, y estamos hablando hace 2500 años. La situación era diferente a hoy. Lo que hiciera, la decisión que tomara Vasti repercutiría en su reinado, en el reinado de su esposo, repercutiría en su familia, porque sus hijos ya no serían los príncipes, repercutiría en su reino y en el imperio total. Y no queda hasta ahí, sino repercute aún en las demás mujeres. Por eso es bien importante, maestros, hermanos creyentes, que tomemos conciencia de lo que hacemos. Nuestras malas decisiones no se ven solamente porque yo dije que voy a hacer algo, sino en mis acciones diarias se ven las decisiones correctas o incorrectas que estamos tomando. En el capítulo 1, verso 16, entonces un príncipe o los príncipes y los sabios, porque era la costumbre de ese momento, le dan al rey un consejo, y el rey responde a ese consejo. No solamente dicen estos hombres que Vasti ha pecado contra la ley. La reina Vasti no solo ha pecado contra la ley, sino contra los príncipes. Dese cuenta, la decisión de ella, ¿a quién afectó? A las demás provincias, los príncipes, y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Como creyentes, lo que hacemos repercute. Nos quejamos de la situación a veces en nuestro país, pero nosotros también somos culpables. Y va a decir, ¿cómo si yo no lo estoy haciendo? No hemos orado, no hemos predicado la palabra de Dios, no nos hemos preparado para defender el evangelio, no hemos dado testimonio correcto. Y no estoy hablando solo de nosotros como iglesia. Usted dirá, yo lo he hecho, o como iglesia lo hemos procurado hacer, pero no somos los únicos creyentes, hay muchas iglesias. Y lamentablemente muchos de nuestros hermanos han sido un mal ejemplo. Muchos de los pastores han sido el peor ejemplo. Y eso ha repercutido en nuestra sociedad. Nuestros gobernantes han tomado malas decisiones porque han vivido esa vida. Una mala decisión va a afectar más allá de la persona. En el capítulo 1, verso 17 y 18 dice, porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres y saldrán con martillos y pancartas y pintura, vestidas de negro. No dice eso, ¿verdad? Pero creo que lo quería poner aquí el autor. Hermano, llega al punto o al colmo de que buscando el honor, buscando el respeto, voy a utilizar esa palabra, se irrespetan a sí mismos, se faltan el respeto a sí mismos, pierden el honor, se denigran a sí mismos. Esto pasa con el hombre. Y dice en el mismo verso 17, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos. Lo que hace la cabeza, lo que hace un líder, va a provocar que los demás lo hagan. Diciendo, el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti, y ella no vino. Y al final del verso 18 dice, y habrá mucho menosprecio y enojo. Malas decisiones llevan a problemas en el hogar. Empiezan a faltarse al respeto, a desprecio, como dice ahí, a enojo, a un mal ejemplo, y va a seguir. Va a romper la unión o la relación. Verso 19 nos dice que entonces el rey haga un decreto, pero al final del verso dice que Vasti no venga más delante del rey Asuero y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. La mala decisión que hizo, le quitó el lugar de reina y otra tomaría su lugar.
Las mujeres, los hombres, no se divorcian porque sí. Va a decir, ¿cómo? Somos una pareja y las decisiones de los dos han llevado a esa ruptura. El hombre o la mujer pierde a la otra persona. Va a decir, ¿cómo? Si él es injusto, si ella no hace esto. Pero hermano, ¿no somos ya una sola carne? Entonces tenemos que procurar en todo momento ver qué es lo que necesita nuestra esposa o el esposo. Y en ese matrimonio buscar la unidad, ponernos de acuerdo, no tomar decisiones unilateralmente, sino ponernos de acuerdo para edificar un hogar. Entonces, en esta situación de destrucción va a aparecer una persona más, llamada, capítulo 2, verso 7. Mardoqueo había criado a su prima, hija de su tío, porque había quedado huérfana y la adoptó. Dice en el verso 7 que había criado a Hadasa, es decir, Esther. Y ahora veremos quién es Hadasa o Esther. Dice que ella era de hermosa figura y buen parecer. Y como sus padres murieron, Mardoqueo lo adoptó como hija suya. En el verso 12 nos dice que cuando mandaron a traer a las doncellas o a las vírgenes para que se presentaran delante del rey, tenían que estar en cuidado un año preparándose con ungüentos, con perfumes, vestuarios, aprendiendo a caminar. Imagínense todo lo que pedía un rey. Ahora, ¿cómo salen los jóvenes o las jovencitas? Bueno, sin palabras. Un día yo iba caminando por acá y iba un joven por el garrafón de agua a la tienda y llevaba el garrafón de agua, no me ve aquí la cámara, ¿verdad? Pero bueno, imagínenselo. Con una llevaba el garrafón y con otra llevaba su pantalón así agarrado. Yo dije, ¿por qué lo lleva así? Con mi esposa hasta nos reímos que lo lleva. Pero de esos pantalones que son de mi estatura, y utilizan unos pantalones de ese tamaño así. Sí los ha visto, ¿verdad? Y andan por acá abajo y les quedan cortos de acá. Y ahí va. Y en una de esas le mueve el garrafón, agarra con la otra y se le caen los pantalones. Dije, ya sé por qué lo traía agarrado. Son de esos que traen así. Pero así salen. Ya es la moda. Y las muchachas de la misma manera. Entre más indecente sea, parece que es mejor. La moda. En Chiapas dirían la muda. Nada más los chiapanecos lo entienden, pero bueno. Usted ya luego le pregunta a un chiapaneco qué significa. Y hermanos, ¿cómo tiene que responder la iglesia cristiana a eso? No es que estemos fuera de nuestro tiempo, sino ahora tenemos que vivir de una manera diferente. Ahora, hermano, dice que estas jóvenes se presentaban después de un año. Y en el verso 12 dice que Esther se presentó en el verso 12. Y cuando llegó el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, y nos va a decir cuál era todo ese tratamiento. Entonces nos dice que se presentaban en la tarde, estaban con el rey, le pedían cualquier cosa y se iban al siguiente día a la casa de las mujeres. Pero el rey estaba con ellas, está mal, ¿verdad? Pero bueno, esa era la costumbre de esos emperadores en ese momento. Y ya no las volvía a llamar, iban a esa casa y ahí las cuidaban. Solamente llamaba a aquella que escogía para ser su reina. Y la tenía que llamar por nombre, dice el verso 17. Entonces Hadasa o Esther era una de ellas, siendo judía. Su padre, aunque era su primo, pero era mayor, su padre que la había adoptado la llevó ahí porque decía, puede ser reina. Estaban viviendo dentro de ese ambiente. Hadasa o Esther realmente significa mirto. ¿Alguien conoce el mirto? ¿No? Es un árbol de follaje perenne, o sea que no se le cae, puede durar todo el tiempo y más o menos crece unos 5 metros, ¿no? Tiene flores blancas, fragantes, olorosas, tiene frutos, o sea, es comestible, tiene bayas
y soporta la sequía, aunque no excesivamente. Por eso necesita un suelo fresco y húmedo. ¿Y para qué le digo esto? Ester significaba eso: mirto, olor fragante, que da alimento, que puede soportar la sequía o las pruebas, que eso va a pasar Ester, ¿no? Por eso se lo quise decir. Y este mirto se cultiva como para tener las flores y las hojas aromáticas, pero también se le considera un símbolo de amor y fertilidad, o sea, de vida. Eso es Ester o Hadassah. Y entonces Ester está aquí. Pero veamos el capítulo 2, verso 15. ¿Cómo es esta mujer Ester a diferencia de Vasti? Y yo quise hablar de las decisiones, porque esas decisiones nos van a llevar a vivir, a comportarnos. De hecho, hay unos videos que Francis Schaeffer publicó y escribió, que dice cómo debemos vivir entonces. O sea, viendo el contexto y la filosofía de ese mundo, sabiendo todo lo que ha pasado en el pensamiento del hombre, ¿cómo debe vivir el cristiano? No puede vivir de la misma manera. Verso 15 del capítulo 2. Cuando le llegó a Ester, hija de Aitab, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco rey, guarda del rey, guarda de las mujeres. Y estaba Ester, y ganaba Ester el favor de todos los que la veían. ¿Qué hacía esta mujer? Seguía las instrucciones de quien le instruía. Y en el verso 17 nos dice que cuando llegó esta mujer, que era, imagínense ese carácter de una mujer que aprende. No estoy hablando de una mujer sumisa, sino una mujer que aprende, que es obediente a la instrucción. Bueno, también el hombre tiene que ser, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de una mujer. Dice que el rey, verso 17, el rey amó a Ester más que a todas las otras mujeres. ¿Será que era solo por su belleza y el cuidado? Todas habían tenido eso mismo y todas eran bellas. Era por el carácter diferente. Y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Ese carácter, aún la decisión de su primo, de su padre, vamos a decir ahora Mardoqueo, la llevó a tener ese lugar en una tierra que no era suya, en una costumbre que no era suya. Y entonces quiero llegar a esto porque entonces se hace una fiesta diferente. En el verso 18, ya el rey no era la presunción de mostrar o el orgullo de mostrar a su esposa, o el menosprecio al matrimonio, o el machismo, la imposición, sino esta fiesta, a diferencia de aquella de los excesos. Vea cómo es esta fiesta. Verso 18. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, igual que el anterior, ¿cierto? Pero ¿cómo le llamó o cómo se le dice en la Biblia a este banquete? El banquete de Ester. Ya no era el hombre envaneciéndose, el rey, sino era dando honor a la mujer. No es para exaltarse así, sino para exaltar a la reina. ¿Y qué hizo este hombre? Que amó a esa mujer. O sea, ¿cómo es una mujer cambia la situación de un varón, de una familia y de un reino? Y en el mismo verso 18 dice, y disminuyó tributos a las provincias. O sea, esa buena decisión, ese buen amor, ese buen cuidado de esta mujer, esa obediencia, ese carácter, esa gracia que tenía, hizo bien a todos los demás. Que disminuyó, dice, los impuestos, vamos a decir, ¿no? ¿Y qué más hizo el rey? Y dio mercedes conforme a la generosidad real. En lugar de presunción, ¿qué hizo? Hizo bien a los demás. Por eso la palabra de Dios nos dice también en el verso 20 del capítulo 2. Y Ester, ¿cómo hizo Ester? Según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación y su pueblo, porque Ester hacía lo que le decía Mardoqueo. ¿Quién era? Su padre. O sea, era obediente a su padre, como cuando él
la educaba. También fue un papel importante del padre educar a esta hija. Tenemos hijos, tenemos familia. Es papel de nosotros educarlos. Vienen a la iglesia, vienen 1 hora, 2 horas. Pero con ustedes están 24 horas. Es papel de ustedes educar a sus hijos. Por eso quiero ir rápidamente leyendo unos pasajes para concluir en Proverbios capítulo 31, verso 10 al 12. La decisión de las mujeres con el carácter de Dios o con el carácter que Dios ha pedido logra esto. Pero las mujeres que no tienen ese carácter, ¿qué hacen? Destruyen su hogar. Dice en el Proverbios 31, verso 10, mujer virtuosa, ¿quién hallará? Y es retórica, porque se está hablando de la madre de Lemuel, si es una mujer virtuosa. ¿Cómo es esta mujer? Porque su estima sobrepasa largamente las piedras preciosas, porque es muy alabada, valiosa. ¿Cuántas mujeres valiosas hay aquí, hermanas? Más que las piedras preciosas. Verso 11, el corazón de su marido está en ella confiado, sabe que es una mujer fiel, sabe que es una mujer honesta, sabe que es una mujer virtuosa, que es una mujer sabia. ¿Cuántos varones están confiados en su esposa? Amén. Esté confiado, porque Dios le ha dado esa mujer. Es recíproco. Genera en el hombre también una respuesta. Genera en la mujer también esa seguridad. Verso 12, le da ella bien y no mal todos los días de su vida. O sea, está comprometida en ese matrimonio. Capítulo 31, verso 25, en la primera parte, ¿cómo es esta mujer? Honesta, honorable, se respeta y hace que la respeten. Fuerza y honor son su vestidura. O sea, no es el vestido externo, sino las virtudes, el valor que tiene. Verso 26, ¿cómo es esta mujer? No es una mujer, perdón la palabra, no es una mujer tonta, no es una mujer sin entendimiento, no. Dice, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Es una mujer sabia y conoce la palabra de Dios. ¿Cuántas mujeres sabias hay aquí? ¿Y cuántos hermanos están agradecidos por esa mujer sabia que el Señor le ha dado? Amén. Y las que aún no se casan, sean estas mujeres. Y varones, busquen estas mujeres. Pero también ustedes tienen que ser de esta manera. Verso 28. Una mujer virtuosa en toda la extensión de la palabra. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, dichoso. Y su marido también la alaba. Hace que haya unidad en ese hogar. La mujer que teme a Dios toma las decisiones sabias. Dice Proverbios 31:30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. La hermosura va a pasar, la belleza va a pasar, pero la sabiduría, el temor de Dios va a permanecer. Y la van a honrar, la van a alabar. Pero los varones también, porque hemos hablado de las mujeres. Rápidamente, los varones pueden edificar su casa, su matrimonio, su pueblo, tener victoria o derrota por las decisiones que toman, por consagrarse a Dios o seguir sus propios consejos o su propio corazón. Hombres, tenemos que ser más sabios en esa toma de decisiones. Nos dice Pedro, y no estoy hablando todo lo que podría hablar de esto, pero ¿cómo debe ser el hombre? Voy a tomar solamente un pasaje, Josué 23, versos 7 al 13. Debe seguir al Señor, consagrarse al Señor y ser obediente a Dios. Y entonces levantará a esa mujer. Y la mujer también edificará a ese varón y a ese hogar. Verso 8. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Verso 9. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Son hombres de guerra, hombres valientes, hombres esforzados. Amén. Se levantan a trabajar todos los días. Son esforzados con su familia. Amén. Proveen lo necesario. Aman a su familia. Pero verso 10. Tienen victoria porque confían en el Señor y no en sí mismos. Dice, un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios
es quien pelea por vosotros. Lo que logramos hacer como varones no es por nosotros, es porque Dios está peleando por nosotros. Amén, varones. Ama a Dios sobre todas las cosas, entonces va a amar a su esposa. Ama a Dios y guarda su alma, guarda su cuerpo. Guarda su cuerpo de pecado, de orgullo, de rebeldía. Verso 11. Guardad pues con diligencia, ¿qué cosa, hermanos? Vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Amen primeramente a Dios con todo su corazón. Este hombre no se aparta de los mandamientos de Dios, no se une en yugo desigual, y tampoco las mujeres. ¿Qué es esto? Con alguien que no conoce al Señor, sino tenemos por experiencia aquel hombre o aquella mujer que se ha unido con alguien que no conoce al Señor, que no es el indicado o la indicada. ¿Qué pasa? Sufre dolores, tiene destrucción. Verso 12. Porque si os apartáis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonio, mezclándoos con ellas, ¿habla directamente la palabra de Dios, sí o no? O sea, no podemos unirnos en yugo desigual, un creyente con un no creyente. Dice el verso 13: sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que les serán por lazo, por tropiezo y por azotes en sus costados. Entonces nos pide que cuidemos esto. Decisiones que pueden destruir o edificar la propia vida, el matrimonio y una nación. ¿Dónde están esas decisiones? En nuestras manos. Yo quisiera que la iglesia empiece a tomar esas buenas decisiones. Que usted empiece a tomar esas buenas decisiones en su hogar. No estoy hablando que el hombre sea mayor que la mujer, pero el hombre debe tomar su lugar como varón, sobre todo en este tiempo. Pero también la mujer debe tomar su lugar como mujer. Ambos respetarse, amarse, cuidarse, como lo prometimos al casarnos. Y esto lo recuerdo porque ayer oficié una boda. Esto es lo que tenemos que hacer, hermanos. Si quieres ganar a tu varón o a tu esposa porque no son creyentes, empieza tú por acercarte al Señor y tomar esas decisiones correctas. Y entonces edificarás tu casa. Si no, tú mismo o tú misma estarás destruyendo tu hogar. Vamos a ponernos en pie. Bendito Señor y Dios, te pedimos perdón primeramente, porque en el orgullo, porque en el pecado, porque en nuestro propio corazón hemos tomado decisiones malas, puedo decir hasta perversas, que han destruido la relación de pareja, que han llevado a la destrucción, que han separado los hogares, iglesias, pueblos, naciones. Padre, permite que tu iglesia empiece a tomar esas buenas decisiones, basados ya no en los sentimientos o en los deseos, sino basados, como nos dice Josué, como también Proverbios, hablando de la mujer y del varón, en la palabra de Dios, en la sabiduría que proviene de ti, en la dependencia de ti. Decisiones que lleven a nuestro hogar a edificarse, a crecer, a ser fortalecidos, a llevar honor a nuestro hogar, al varón como a la mujer, a darse el respeto mutuo, a valorarse, Señor, y hacer de esta una fiesta, un banquete, donde no sea yo el halagado, no sea yo el engrandecido, sino seas tú. Y con ello también mi esposa. O al revés, la esposa levantando al esposo, porque entonces el mundo verá esa obra que está realizando y habrá victoria en los hogares. Oro por esos hogares, oro por la educación que esos padres deben dar a sus hijos. Y Señor, que cada uno de los que enseña en este lugar pueda ser levantado, pueda ser guardado también de la caída, porque es normal y es natural que el hombre sea tentado, pero Señor, también es algo que tu Espíritu Santo y tu palabra, Señor, pueden guardarnos y rodearnos, pueden fortalecernos para no caer, porque el hombre y la mujer pueden ser tentados, mas tú, Señor, estás como guarda nuestra, como retaguardia.
Estás alrededor de nosotros y nos sostienes, porque la victoria proviene de ti. Ayúdanos a tomar decisiones no basados en sentimientos o en buenos pensamientos, sino en el propósito tuyo, en tu palabra. Aún no nos guste esa decisión, pero es lo correcto para honrar tu nombre, para honrar a nuestras familias, para honrar a tu iglesia. Ayúdanos a tomar esas decisiones correctas como hombres y como mujeres. Y Señor, no nos dejemos llevar por este mundo que va a la destrucción. Padre, perdónanos si hemos fallado, pero también, Señor, pedimos que cada día nos des la sabiduría para ir edificando nuestra vida y la de nuestra pareja. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome su lugar, hermano, y el Señor le bendiga.